¿Qué tal? ¿Cómo están? En este video vamos a abordar algunos temas que en realidad fueron apareciendo en algunos textos y en algunos ejemplos que vimos a lo largo de la cursada, pero que ameritan quizás un tratamiento más detenido, o mejor dicho, una sistematización. Me refiero a ciertas formas verbales que se corresponden con estas categorías de verbos deponentes, semideponentes, irregulares, defectivos e impersonales, que por sus particularidades es conveniente, de alguna manera, precisar aquellos conceptos que quizás fueron explicados en función de el emergente y que ahora vamos a proceder a sistematizar. En relación con los verbos deponentes, digamos en primer término que se trata de verbos que solo conservan una morfología pasiva. A tal punto, esto es así, que el enunciado es por completo un enunciado en voz pasiva. ¿Sí? Lo pueden ver en el ejemplo del verbo moderor. Moderor, moderaris, moderari, moderatus sum. ¿Sí? Fíjense que aparece el formante ri, que se utiliza para el infinitivo pasivo de las conjugaciones temáticas, y moderatus sum, la perifrástica pasiva, para el perfectum, en concreto para el pretérito perfecto. Pero son verbos deponentes porque precisamente lo que hacen es deponer la sintaxis y la semántica pasiva. Solamente conservan la morfología pasiva, por cuanto las relaciones sintácticas que establecen en el marco de la oración y el significado que construyen son, en ambos casos, activos. Cuando ustedes encuentran esto en el diccionario van a ver que al lado de la indicación de la conjugación o de la clase de conjugación aparece la abreviatura DEP, que indica que es un verbo deponente. Estos verbos pueden ser, como cualquier otro verbo, transitivos o intransitivos. Por ejemplo, tenemos este verbo moderatur que acá activa su valencia transitiva. ¿Sí? Es un verbo que está en primera persona, perdón, en tercera persona del singular, del presente, del modo indicativo, de la voz pasiva morfológicamente, pero es deponente, por lo tanto su significado y su sintaxis serán activas o activos. El sujeto es el nominativo mens y omnia, sustantivado, en acusativo neutro plural, es el objeto directo. Fíjense que conserva una sintaxis activa, a tal punto que, por ser transitivo, selecciona un objeto directo, algo que en la voz pasiva, en sentido estricto, no podría ocurrir. ¿Sí? La mente modera todas las cosas, mantiene dentro de los límites todas las cosas. Esto es lo que dice el ejemplo. En lo que hace a las formas nominales de los verbos deponentes o las formas no conjugadas de estos verbos, hay que decir algunas cuestiones. Primero, tenemos en los participios formas activas, ¿sí? Tenemos el participio de presente activo y el participio de futuro activo. Esto tiene que ver con cierta ambivalencia, o mejor dicho, cierto estado de inestabilidad de estos verbos deponentes que están como en un punto intermedio casi entre la voz activa y la voz pasiva, y morfológicamente esto se ve en la preservación de participios activos, ¿sí? De presente y de futuro, como aparece ahí en los ejemplos. Ahora bien, el participio perfecto pasivo, que es el que aparece de hecho en el sistema de perfectum, porque la voz pasiva de perfectum es perifrástica, no tiene un sentido pasivo per se, justamente lo depone, lo deja de lado, se comporta como un verbo deponente pleno, por lo tanto, hortatus aum, como forma suelta, en lugar de traducir el que ha sido exhortado o exhortada en voz pasiva, debe traducirse por el que exhortó.
Hay otros verbos emparentados con estos últimos, que son los semideponentes, que justamente preservan una parte del paradigma en voz activa y otra parte del paradigma en voz pasiva, siempre hablando en términos morfológicos. La voz pasiva, que aparece morfológicamente en el sistema de perfectum, es por supuesto perifrástica. En este ejemplo, por ejemplo, el verbo gaudio son muy pocos los deponentes, a decir verdad. Sí, gaudio, audio, soleo, algunos pocos más. El verbo gaudio, entonces, que se enuncia gaudio, gaudes, gaudere, verbo de segunda conjugación, fíjense que en el sistema de infectum aparecen las formas activas y que aparece dentro del sistema de perfectum la forma pasiva. Entonces, se comporta como deponente este verbo solo en el sistema de perfectum. Si yo tengo, por ejemplo, en esta oración, difficiles terra grauisus est, silva olivae, tengo grauisus est como forma verbal, difficilis terra es el sujeto, y acá tenemos silva olivae, circunstancial de causa puede ser, de manera tal que la traducción que nos queda es: la difícil tierra se alegró de la plantación de olivo. Silva en ese sentido, no en el sentido de plantación. Es el ablativo, ¿no? De silva. Pasamos a los verbos irregulares. Vamos a ver tres formas irregulares o tres verbos irregulares. El verbo fero, que ya ha aparecido en varias ocasiones. El verbo eo y el verbo bolo y sus compuestos, para anotar algunas cuestiones en cuanto a estos paradigmas. Lo que les recomiendo en cuanto a estos verbos que incorporen es el enunciado. Conociendo el enunciado, el resto del paradigma se desprende fácilmente en función de él. En el caso del verbo fero, que se enuncia fero, fers, ferre, tulilatum, ¿sí? Se ve claramente que hay una coexistencia de tres raíces. Se supone que en un estado anterior de la lengua, en un estado arcaico, en realidad eran formas verbales distintas, con un significado parecido, y que después se estabilizaron en un solo verbo, ¿no? Pero que ha existido un verbo tulo, ¿sí? En infectum, por ejemplo, y que después formó parte del perfectum de Fero, ¿no? Es decir, como verbos cercanos semánticamente, o desde el punto de vista cercano, y que en la evolución de la lengua, bueno, conformaron un único paradigma, distribuyéndose entre sí los distintos subsistemas. Bien, si se fijan en la conjugación, acá tenemos el cuadro del sistema de infectum, ¿sí? En indicativo, en subjuntivo, en imperativo, es decir, en los tres modos verbales, y las formas nominales infinitivo y participio, ¿sí? Noten que en todos los casos, salvo en el participio de futuro, en el infinitivo y en el participio de futuro activo, porque se forman sobre la base del tema de supino, en el resto de los casos, la raíz verbal que está actuando es la raíz de infectum fer. Sobre esto, el resto creo que sale bastante, digamos, se deduce bastante, de un modo bastante lógico, si se quiere. Porque, bueno, se agregan las licencias personales y los formantes o los morfemas de tiempo y modo que en cada caso corresponden. Acá tenemos el paradigma en voz pasiva, subrayo el infinitivo ferri, ¿sí? Que aparece acá, el formante ri para el infinitivo pasivo.
pero por lo demás se siguen manteniendo los morfemas esperables. En el caso del verbo eo, tanto fero como eo son verbos que además tienen una enorme productividad en la lengua por la cantidad de compuestos que generan o que se han producido mediante el agregado de prefijos refuncionalizados como proverbios. Pasa en ambos casos, por eso son verbos que es importante tenerlos presentes porque incluso pueden aparecer formas compuestas en los textos. El verbo eo se enuncia eo, is, ire, iwi o i, itum. ¿Sí? En el caso del perfectum, esta u semiconsonántica puede caer, lo que da por resultado una doble i como forma alternativa en el perfectum, en el predicto perfecto en particular. Si vamos al paradigma de este verbo, que es intransitivo, por lo tanto solo se construye en voz activa, hay que decir que en el sistema de infectum, la raíz es ei y que en algunos casos va a aparecer una forma e y en otros casos una forma i, es decir, formas contraídas o simplificadas de la raíz original ei en virtud de lo que siga como desinencia personal o formante de tiempo y modo. Noten que en el caso de la primera persona del singular, puesto que la desinencia personal o para la primera del singular es vocálica, se adopta la versión contraída e. Mientras que en las personas que tienen una desinencia personal que empieza con consonante, aparece la forma simplificada i. Pero insisto que la raíz es esta, raíz e, y que después se verifica como desprendimiento de esta raíz, esta alternancia vocálica en la raíz entre e i en las distintas personas. En el caso de la tercera del plural, como se aparece una vocal de unión u tomada de este fenómeno que suele aparecer en la tercera conjugación, ¿no? Esa apofonía vocálica de la vocal de unión que da por resultado una u en la tercera persona del plural, ¿no? Lego, legis, legunt en tercera del plural, hace que, por ende, aparezca la forma en e y no en i. Pero fíjense que en el imperfecto, cuando ya el formante de tiempo y modo se interpone entre la raíz y la desinencia personal, aparece todo con i. Lo mismo en el futuro. Es decir, que solamente en el presente de indicativo y de subjuntivo, puesto que entre la raíz y la desinencia personal, o bien no hay un morfema de tiempo y modo, o mejor dicho, este morfema de tiempo y modo es cero en el caso del presente del modo indicativo, o bien es vocálico en el caso de el presente del modo subjuntivo, bueno, entonces sí, ahí habrá una alternancia entre la e y la i. Lo mismo ocurre en el imperativo, ¿sí? Pero que se consolida la forma en i. I para la segunda del singular, ite para la segunda del plural. Bueno, esto es lo que decíamos en cuanto a eo, ¿no? La raíz de este verbo originalmente es ei. Cuando la desinencia personal o el formante temporal barra modal, ¿no? Empiezan con consonante, la raíz se contrae en i. Cuando la desinencia personal o el formante modal barra temporal barra modal empieza con vocal, entonces se reduce a e. Y en la voz pasiva tenemos formas impersonales, itur, ibatur, ibitur. Tenemos estas formas, ibatur, perdón, esta A es larga, ¿no? Ibatur, ibitur, pero solamente formas impersonales en la tercera del singular.
Respecto al verbo vuolo, hay que decir que es un verbo también muy productivo porque puede formar compuestos a través del agregado de dos adverbios. En el vuolo, que significa querer, forma un compuesto por la negación cuando se le agrega el adverbio negativo o el adverbio de negación non. Lo que ocurre es que esta secuencia en la lengua se estandarizó a tal punto que las dos palabras se han contraído en una sola mediante la caída de la n del adverbio, la segunda n, y de la secuencia wo del verbo, lo que dio como resultado la forma nolo. Y el otro compuesto, es decir, que nolo significa no querer, ¿no? Porque es la negación de querer. Y el otro compuesto supone la secuencia del adverbio magis más la base verbal modificada vuolo. Es decir, querer más y a partir de allí preferir, que es el significado del verbo que da por resultado la siguiente contracción. El verbo malo. ¿Sí? Cae la secuencia gis, cae wo nuevamente, queda malo. Entonces, estos verbos, ¿sí? Wolo, nolo y malo, justamente porque parten de un paradigma irregular, estos dos últimos también son irregulares y son los que aparecen a continuación. Fíjense. En indicativo y en subjuntivo, dentro del sistema de perfectum, una columna para cada forma verbal. Vuelvo a lo mismo, es conveniente conocer los enunciados, ¿no? Fíjense, wolo, wis, huele. Acá hay una asimilación regresiva, ¿sí? De la R formante de infinitivo que se asimila a la L de la raíz verbal, entonces queda como resultado una doble L. Volvi es la forma de perfectum. Estos verbos no tienen sufijo. La forma negada, nolo, desagrega, digamos, la contracción en la segunda persona del singular y del plural, y en la tercera persona del singular. Eso se ve ya en el enunciado con la forma non wis. El infinitivo es nole, con la misma lógica que antes era huele, y el perfectum es nolui, replicando el esquema de Wolby. Y con el mismo criterio, el verbo malo, que en ningún momento deshace la contracción. Entonces tenemos el enunciado malo, mawis, male, malui. También replicando los procedimientos morfológicos que hayamos visto en Wolo. En el caso del verbo Wolo en indicativo, tomen nota de la tercera persona del singular que presenta una alternancia vocálica en U y en O. Puede aparecer tanto la forma wult o la forma wolt. Y esa alternancia vocálica en rigor se verifica en el resto del paradigma de presente. Después, la raíz tiende a regularizarse ya a partir del imperfecto y en adelante sobre la base de la forma wol. Lo mismo aplica para el verbo nolo, que como decíamos, en las segundas personas del singular y del plural y en la tercera del singular, se desagrega la contracción, se deshace, y después, a partir del imperfecto y en adelante, aparece ya una raíz estabilizada con la contracción correspondiente, nol.
Y lo mismo aplica para el verbo malo, con la salvedad de de la segunda persona del singular y la tercera del singular, junto con la del plural, donde digamos, ese sonido lateral de la L no se ve reflejado y lo que aparece más bien es, digamos, la forma de ma propia del adverbio y después la forma plena de wolo, ¿no? Así como wis, mawis, así wo wult, mault, así como wultis, maultis. La lógica es esa. Pero después, a partir del imperfecto y en adelante, se estandariza la raíz verbal en mal. En el caso de el subjuntivo, tenemos también una apofonía vocálica en la raíz, que va a ser, en el caso de wolo, well, ya no wol. Y esa apofonía vocálica se preserva a lo largo de todo el paradigma. Ahora bien, noten que en el pretérito imperfecto, como el formante de imperfecto es re, esa consonante del formante se asimila a la L, así como pasaba con el infinitivo, se asimila a la L y produce esta doble L, que se ve en los tres verbos, huelem, nolem y malem. Verbos defectivos ahora. Hay que decir que en realidad, habíamos visto al principio los deponentes y los semideponentes. Uno podría decir que son un subtipo de verbos defectivos, en cierta medida. Porque verbo defectivo, ¿qué significa? Que le falta, digamos que no tiene el paradigma de conjugación completo, que falta una parte. Y a los verbos deponentes les falta la morfología activa. Y a los semideponentes, la morfología del perfectum activo, ¿no? De modo tal que deponentes y semideponentes, sensu estricto, entrarían dentro de esta categoría también. Se lo suele dar o presentar de manera separada porque, en rigor, las consideraciones de estos verbos que vamos a ver a continuación respecto de los deponentes y los semideponentes son consideraciones ciertamente distintas, pero a los efectos del sentido de la categoría defectivo, bueno, vale decir que los deponentes y los semideponentes, en cierta medida, o en toda medida, también son defectivos, aunque tengan sus particularidades propias que ameriten un tratamiento por separado. En general, estos verbos van a ver que son defectivos mucho más en realidad que los deponentes, porque se reducen a unas pocas personas del paradigma e incluso a unos pocos tiempos, según el caso. El verbo aio, en el presente de indicativo, presenta solo 4 formas. Las 3 personas del singular, aio, ais, ait, y una forma del plural, la de la tercera persona, aiunt. En el imperfecto, este verbo aio, que significa decir, tiene las 3 personas del singular y del plural. Pero ahí termina, ¿sí? Para el valor del pretérito perfecto, la forma ait, ¿sí?, puede utilizarse con ambos sentidos, ¿sí?, con un sentido de presente o con un sentido de pretérito perfecto. Esto tiene que ver con lo que suele llamarse, tiene que ver con ciertos usos del perfecto que en algunos contextos puede traducirse por presente, ¿no? Reproduciendo en parte este fenómeno que se da en griego con el aoristo, que cuando tiene algún valor nómico vinculado con la formulación de sentencias o con enunciados de carácter, incluso si se quiere, atemporal, se puede traducir incluso por presente. De manera tal que lo único que vale la pena recordar acá es que la forma ait tiene ambos valores, según el contexto puede traducirse
dice o dijo. Es un verbo declarativo, ¿sí? Bueno, tanto como inquam, son los dos verbos declarativos, defectivos y que aparecen mucho, por cierto, vale decir. Respecto de inquam, solamente tenemos formas de presente, las tres personas del singular y una sola persona en el plural, la tercera del plural. Inquam, inquis, inquit, inquiunt. Del mismo modo que ait, inquam e inquit pueden valer por presente y por pretérito perfecto. En el caso del verbo coepi, que así aparece en el enunciado del diccionario, significa empezar y solamente conserva el sistema de perfectum, ¿sí? Por eso aparece ya enunciado en perfectum, lo cual es muy raro, ¿no? Eso prueba que es defectivo, ¿no? No carece del sistema de infectum. Se conjuga dentro del subsistema de perfectum y como tal se traduce. Hay otro verbo importante, diría, incluso por las raíces o por la raíz que presenta, que es el verbo memini, significa recordar. Es un caso particular este verbo porque conserva solamente el paradigma de perfectum, pero se traduce por infectum. De la conjugación de infectum en rigor solamente mantiene formas para la segunda persona del singular y del plural del imperativo futuro. La forma memento, a más de uno le traerá a la memoria aquella película, y la forma mementote. Son formas de imperativo futuro, ¿sí? Para segunda persona del singular y del plural de este verbo defectivo memini. Noten que tanto coepi como memini se enuncian en perfectum porque solo conservan la morfología del perfectum. Solo que coepi no solamente conserva la morfología del perfectum, sino que además se traduce en perfectum, mientras que memini conserva la morfología de perfectum, pero se desplazó su significado al infectum. Consideración análoga merece un verbo muy conocido por el célebre tópico y el célebre poema de Caturo, por otra parte, odi et amo. El verbo odi es un verbo también defectivo, ¿sí? Y, al igual que memini, conserva la morfología del perfectum, se enuncia en perfectum y se traduce por el perfectum. Tiene un participio futuro que puede aparecer en algún caso con la forma osurus aum, ¿sí? Es decir, un tema de supino reconstruido sigmático, ¿no? Con la S, osurus aum. Y para terminar con este recorrido y esta sistematización de los verbos deponentes, semideponentes, algunos irregulares, los defectivos, finalmente vamos a los impersonales. Ustedes saben que la impersonalidad, por convención en la lengua, aparece expresada morfológicamente a través de la tercera persona del singular. Es una convención, ¿sí? Se ve incluso en otras lenguas como el inglés o el francés, que son lenguas que no sostienen digamos, el sujeto tácito y que por ende, para expresar la impersonalidad, agregan una forma pronominal equivalente a la tercera persona del singular, ¿no? It en inglés, il en francés, ¿no? Para decir llueve, por ejemplo, se dice it rains, o it rains, y en francés, il pleut. Hay que entender que estos verbos impersonales en latín
no admiten nunca un sujeto de persona, alguien que, digamos, realice la acción, justamente, porque son verbos impersonales. De hecho, en francés o en inglés incluso esta forma pronominal es expletiva, ¿no? Podemos subdividir estos verbos impersonales en tres subconjuntos o en tres subgrupos de acuerdo con el sentido, ¿sí? De acuerdo con el significado. Verbos que expresan fenómenos naturales. Estos verbos no admiten ningún tipo de sujeto, excepto en usos metafóricos, obviamente. Entonces tenemos pluit, muy cerca del pleu francés. Ningit, tonat, fulget, etc. Tenemos verbos que expresan un sentimiento, ¿sí? Y que se construyen con un acusativo para señalar a la persona que experimenta ese sentimiento, ¿sí? Un acusativo de persona, en ese sentido, y un genitivo de causa, un genitivo que explica la razón de ese sentimiento. Tenemos verbos como piget, tenemos verbos como taedet, pudet, etc. Y por último, tenemos verbos que se utilizan muy frecuentemente para expresar una opinión. Y estos sí admiten sujeto, que es un sujeto gramatical. Ese sujeto gramatical bien puede ser una forma nominal, bien puede ser un infinitivo. Cuando digo una forma nominal, digo una forma en nominativo. Bien puede ser un infinitivo, bien puede ser una proposición sustantiva, que es lo que veremos más adelante, donde veamos las sustantivas de infinitivo más acusativo, que es un tema que está previsto para ver en un par de semanas. Y acá tenemos verbos como licet, oportet, decet, deteket y libet, entre otros. El punto es el siguiente. Estos verbos impersonales los van a reconocer en el diccionario porque aparecen en tercera persona del singular. ¿Sí? Aparecen así enunciados, de manera tal que saltan muy a la vista. ¿Sí? Bien, bueno, dejamos acá entonces. Seguimos con los demás temas.